Para responder esta pregunta tenemos un contexto que nos dice que Estados Unidos ingresó de lleno a la guerra de Vietnam en 1964, ya que desde hacía tiempo había estado apoyando al ejército de Vietnam del Sur en contra del ejército de Vietnam del Norte, que tenía el apoyo principal de China y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora vamos a ver qué nos pregunta. ¿En qué contexto general podemos ubicar este conflicto? Bien. Vamos entonces a tener en cuenta que estamos hablando de la guerra de Vietnam para 1964. Muy bien, cuando Estados Unidos ingresa de lleno en ella. Entonces vamos a tener que descartar inmediatamente la opción A. La globalización económica es un contexto general actual y la globalización económica, pues como su nombre lo indica, procura el intercambio económico entre todos los países del mundo. Por eso se llama globalización, para que todo el globo esté interconectado a nivel económico, lo cual no justificaría el ingreso de una u otra potencia mundial en una guerra regional. Muy bien. Cuando hablamos de globalización económica nos estamos situando en un contexto de el sistema capitalista en el que se promueve ese libre comercio, esa eh, posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder a cualquier producto o servicio que se preste en cualquier otro lugar del mundo. Muy bien. Vamos a tener que descartar también la opción C, la paz armada. La paz armada es un breve periodo que podemos situarlo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de antes de 1914, lo cual no coincide con la fecha de 1964 por 50 escasos añitos. Y entre la Guerra Fría y el imperialismo colonial vamos a tener que descartar la opción D, porque el imperialismo colonial tiene que ver con un nombre que se le da a diferentes etapas. Yo me concentraré en el último imperialismo colonial y es cuando las potencias europeas mm, toman colonias en los territorios del continente africano y el sur del continente asiático. Este proceso, entonces, no coincide con las fechas para 1964, cuando la inmensa mayoría de países africanos ya habían proclamado su libertad del imperialismo colonial. Además de que el imperialismo colonial tenía como fin la explotación económica de las colonias para tomar materias primas para las industrias europeas de esos territorios, tomar muchas veces la mano de obra de esas colonias también para sus empresas y pues obviamente abarcar un nuevo mercado. Muy bien, el imperialismo colonial lo podremos ubicar el último con el reparto de África que se da empezando el siglo XX y que concluye pasada la Segunda Guerra Mundial. El contexto general donde se ubica la guerra de Vietnam lo conocemos como la Guerra Fría. En los que algunos conflictos en los que mm, las dos grandes potencias mundiales intervinieron. Por un lado, el bloque capitalista comandado por Estados Unidos y por el otro, el bloque comunista comandado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De esta manera, cuando los soviéticos brindaban su apoyo a una de las partes en conflicto, generalmente Estados Unidos brindaba su apoyo a la parte contraria. Tales entonces serían los conflictos de Corea, de Vietnam e incluso en África podemos ubicar también un conflicto en el que estas dos superpotencias tenían sus intereses apoyando respectivos ejércitos. Fueron guerras locales
que dejaban ver esos intereses que tenían cada una de las potencias para eh, efectivamente imponer su propio sistema económico y político. Entonces Estados Unidos ingresó a la en la guerra de Vietnam en un contexto mundial que se conoce como la Guerra Fría. ¿Y por qué se llama Guerra Fría? Por múltiples razones, porque no se libraba en el campo de batalla exclusivamente. Estos son algunos casos aislados en los que mm, se le bajaba la intensidad al conflicto para que no tuviera dimensiones mundiales, precisamente. Por eso se le llama Guerra Fría. No llegan a una confrontación directa entre las dos potencias líderes de cada uno de los bloques. Entre muchas otras características, es bueno que sepamos que la guerra de Vietnam se da en ese contexto, la Guerra Fría. La respuesta correcta es la opción B.